Necesito saber desde dónde estás escuchando este desahogo ahora. Escribe aquí en los comentarios tu país y tu ciudad. Quiero ver hasta dónde puede llegar hoy la voz de la justicia. Y dime una cosa con toda sinceridad. ¿Alguna vez has sentido que alguien intentaba engañarte solo por tu posición? ¿O has visto a alguien humillar a un trabajador honesto y deseado? ¿Que el mundo diera vueltas? Si crees que el carácter vale más que cualquier cuenta bancaria, deja ya tu like y prepárate, porque lo que viví hoy cambiará la forma en que ves a las personas a tu alrededor. Mira, nunca pensé que estaría aquí, escribiendo en un foro para extraños, pero lo que pasó hoy en esa mansión que llamo hogar fue algo que rompió la burbuja de cristal en la que vivía desde hace 3 años. ¿Sabes esa sensación de tener absolutamente todo lo que el dinero puede comprar, pero sentir que te asfixias en una habitación vacía, incluso rodeado de mármol y tecnología de punta? Pues bien, yo soy Rodrigo, el tipo al que las revistas de arquitectura llaman genio, pero que por dentro era solo un montón de escombros y silencio desde que perdí mi paz. No dormía, no sentía el gusto de la comida y lo peor de todo, no soportaba el contacto de nadie, porque cada persona que se acercaba a mí parecía estar calculando cuánto valía mi reloj o cuál sería la próxima oportunidad de conseguir un contrato de millones. Mi vida se había convertido en un desierto de conveniencias, donde yo era el rey de un imperio de hielo, y lo único que me mantenía en pie eran los medicamentos que mezclaba sin criterio alguno, intentando apagar el ruido de mi propia mente que no me dejaba descansar ni un segundo. Hoy el día comenzó con ese peso habitual en el pecho, esa presión que parece que un tractor está estacionado encima de tu esternón, y decidí que iba a hacer una prueba, algo un poco enfermizo, lo confieso, pero necesitaba saber si aún existía algún rastro de humanidad cerca. Fingí que me había quedado dormido después de una dosis alta de medicación. Me tiré en aquel enorme sillón de la biblioteca y cerré los ojos, pero mantuve cada uno de mis sentidos en alerta máxima, esperando el momento en que Lisana entraría para hacer la limpieza. Ella es la mujer que llegó hace poco tiempo, una empleada que no habla mucho, pero que tiene una forma de caminar que no hace ruido, como si respetara el luto de las paredes de aquella casa, y yo quería ver qué haría si me viera allí, vulnerable y teóricamente inconsciente. Esperaba que me ignorara, o tal vez que echara una mirada curiosa a mis cosas, a los documentos que dejé esparcidos a propósito sobre la mesa. Pero lo que pasó me dio un nudo en la garganta que aún no he podido desatar, incluso horas después de que todo saliera a la luz. Escuché el sonido suave de sus pasos acercándose, y mi corazón dio un vuelco, pero mantuve la respiración pesada, simulando ese sueño profundo y artificial que los calmantes suelen causar en quien ya no aguanta la realidad. Sentí el olor a lavanda que ella siempre trae consigo, un perfume que comenzó a sustituir ese olor a hospital y medicina que impregnaba mis días, y por un momento casi olvidé que estaba fingiendo, porque esa fragancia parecía estar haciendo una caricia en mi cerebro. No tocó ni un solo papel. No se acercó a la caja fuerte disfrazada detrás de los libros de arte, ni siquiera miró mi celular que brillaba con notificaciones de depósitos bancarios y mensajes de socios codiciosos que solo querían más de mí. Lo que hizo fue pararse frente a mí, y pude sentir el calor de su cuerpo cerca del mío, un calor humano que no sentía hace tanto tiempo, que parecía un recuerdo de una vida que ya no era mía, de un tiempo en el que aún era feliz. En lugar de continuar con el servicio o salir sigilosamente para descansar, sentí cuando tomó esa manta de lana pesada que estaba doblada en la esquina del sofá y, con una delicadeza que yo ni sabía que existía, la extendió sobre mi cuerpo, cubriendo mis pies con un cuidado casi maternal. Fue un gesto tan simple, tan pequeño ante la magnitud de mi cuenta bancaria, pero para mí, en ese momento, valió más que cualquier proyecto de rascacielos que haya firmado en mi vida, porque no había cámaras, no había público, y ella no ganaría ni un centavo más por eso. Se inclinó un poco, y yo me congelé por dentro, pensando que tal vez ahí vendría la decepción, pero lo que salió de su boca fue un susurro bajo, una oración o un desahogo en una lengua que parecía venir directo de su corazón al mío.
palabras que hablaban sobre el cansancio y sobre cómo el alma de un hombre rico también puede estar hambrienta de un poco de aire puro. Aquellas 12 palabras que dijo, que guardo ahora como si fueran el secreto de mi existencia, cambiaron la temperatura de la sala y tuve que hacer un esfuerzo hercúleo para no abrir los ojos y romper a llorar allí mismo, frente a la mujer a la que pagaba para limpiar mi suelo. Habló sobre cómo mi piano estaba mudo y cómo eso era una tristeza para Dios, porque el sonido que salía de allí era mi verdadera voz, y que yo me estaba matando poco a poco en un acuario de lujo sin darme cuenta de que la llave de la puerta nunca estuvo cerrada. Su tono de voz no tenía lástima, tenía una dignidad que me hizo sentir pequeño. Un arquitecto renombrado siendo enseñado sobre los cimientos de la vida por alguien a quien la sociedad insiste en llamar invisible, pero que veía a través de todas mis capas de arrogancia y dolor acumulado. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo el peso de esa manta y el peso de sus palabras, dándome cuenta de que por primera vez en 3 años alguien realmente me había visto, no al doctor Rodrigo, sino al hombre roto que ya no podía tocar ni una sola nota. Después de que ella salió, abrí los ojos y el techo de la biblioteca parecía más alto, o tal vez era yo quien se sentía menos asfixiado por primera vez. Pero el destino es un guionista cruel y decidió que la calma no duraría mucho, porque poco después entró Isabela. Isabela es el tipo de persona que exhala perfume caro y veneno en la misma proporción. Una mujer que forma parte de mi círculo social de élite y que siempre encontraba la manera de estar cerca, fingiendo que le importaba mi salud cuando en realidad solo le interesaba mi herencia y el estatus que mi apellido conlleva. Entró golpeando sus tacones contra el suelo, quejándose del olor a producto de limpieza barato. Y cuando vio la manta sobre mí, hizo una mueca de asco, como si esa tela fuera una contaminación, y la tiró al suelo con una agresividad que me hizo querer expulsarla de la casa en ese mismo instante. Empezó a hablar de la fiesta que iba a celebrarse en el hotel, de cómo yo debía aparecer para mantener las apariencias, ignorando por completo que yo estaba visiblemente exhausto e intentando recuperar un poco de cordura. Fue ahí donde la injusticia empezó a cobrar formas reales, porque Isabela no se conformó con solo molestarme. Decidió que Lisana era el blanco perfecto para descargar sus frustraciones y su arrogancia de clase, como si la presencia de alguien tan íntegra fuera un insulto a su futilidad. Llamó a Lisana de vuelta a la habitación con un grito autoritario que resonó por los pasillos y comenzó a acusarla de haber manipulado sus cosas, de haber sido descuidada. Todo porque quería marcar territorio y mostrar quién mandaba allí, aunque ella no mandara absolutamente nada en mi vida. Yo seguí fingiendo que estaba medio aturdido, observando bajo mis párpados la postura de Lisana, quien se mantuvo firme, con los ojos bajos pero la espalda recta, una muralla de silencio contra los insultos velados de esa mujer que creía que el mundo giraba en torno a su propio ombligo de plástico. La humillación que Isabela intentó imponer era tan gratuita y tan vil que mi sangre empezó a hervir, transformando aquel hielo interno en una llama de indignación que creía muerta hace mucho tiempo. Ver a Lisana siendo tratada como un objeto desechable, justo ella, que acababa de darme mi primer momento de paz genuina en años, fue el detonante para darme cuenta de que no podía seguir siendo un espectador pasivo de mi propia existencia y de las atrocidades cometidas en mi nombre. Isabela tomó un brazalete de diamantes que llevaba, una pieza que yo sabía que era falsa o fruto de algún turbio negocio suyo, y, en un movimiento rápido que pensó que no vi, lo lanzó dentro del carrito de limpieza de Lisana mientras ella se giraba para tomar un trapo de suelo. Fue una trampa tan baja, tan digna de un villano de 5ª categoría, que casi no pude creer la audacia de esa mujer al intentar destruir la vida de una persona trabajadora solo para sentirse superior o para obligarme a despedirla y poner a alguien de su confianza. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que ambas lo oirían, pero la rabia me dio una claridad que no tenía hace meses y decidí dejar que el teatro continuara un poco más para poder dar el golpe final con la precisión que usaba en mis proyectos arquitectónicos más complejos.
Lisana, sin sospechar nada, continuó su trabajo, limpiando la estantería de libros con una dedicación que parecía casi una oración, mientras Isabela me sonreía con una falsedad que me daba náuseas, sentándose en la punta del sillón e intentando acariciar mi cabello. Sentía el olor de su perfume, algo fuerte e invasivo que me recordaba a todas las fiestas vacías y a todos los contratos que firmé sin leer, sintiendo que estaba rodeado de hienas listas para devorarme en cuanto diera mi último suspiro de utilidad. La diferencia entre las dos mujeres era tan abismal que parecía que estaba ante dos mundos distintos. Un mundo de luz y verdad, representado por el sudor y la honestidad de Lisana, y un mundo de sombras y mentiras, personificado en la elegancia hueca de Isabela. Sabía que debía actuar, pero algo me decía que el momento adecuado aún no había llegado, que necesitaba que Isabela se sintiera lo suficientemente segura en su maldad para que su caída fuera definitiva y sin posibilidad de retorno. El plan de Isabela era claro: esperaría unos minutos y luego notaría la desaparición del brazalete. Llamaría a seguridad y expondría a Lisana ante todos los empleados, acabando con su reputación y asegurándose de que saliera de allí esposada, si era posible. Podía sentir su ansiedad, la forma en que movía la pierna y miraba su reloj de oro en la muñeca, contando los segundos para iniciar su pequeño espectáculo de horrores. Y aquello me producía una repulsión tan profunda que tuve que morderme el interior de la mejilla para no gritar. Mientras tanto, Lisana terminó la estantería y se dirigió al carrito, el mismo carrito que contenía la trampa que podría enviarla a la cárcel, y vi el momento exacto en que tocó la pieza de joyería, sintiendo el metal frío contra sus manos acostumbradas al jabón y al agua. Su susto fue genuino, vi su cuerpo estremecerse y por un segundo el miedo pasó por sus ojos, pero fue reemplazado por una expresión de confusión de quien no entiende cómo algo tan extraño fue a parar entre sus instrumentos de trabajo honesto. Isabela, viendo que la víctima había mordido el anzuelo, dio un salto de la silla y empezó a gritar, una gritería histérica que atrajo la atención de quienes pasaban por el pasillo, acusando a Lisana de ladrona, de aprovechada, de haberse valido de mi estado de salud para saquear la casa. Se abalanzó sobre la empleada como una fiera, intentando arrancar el brazalete de sus manos para probar el crimen, mientras Lisana solo retrocedía, sosteniendo el objeto con manos temblorosas, pero sin soltar ni un solo grito, manteniendo una dignidad que parecía enloquecer aún más a su agresora. Decidí que era hora de despertar, pero lo hice lentamente, simulando confusión mental, solo para observar el descaro de Isabela, al intentar convencerme de que la mujer que cuidó de mí era una criminal común. La escena era patética y al mismo tiempo trágica, un microcosmos de todas las injusticias que ocurren en este mundo, donde quien tiene voz grita mentiras y quien tiene manos limpias es silenciado por el sistema y la arrogancia ajena. Me levanté despacio, sintiendo el peso de la manta que Lisana me había puesto caer al suelo, y fijé mis ojos en los de Isabela, quien inmediatamente cambió su tono de voz a una dulzura fingida, diciendo que, gracias a Dios, había despertado para ver la verdadera cara de esas personas que metía en casa. Extendió la mano hacia el brazalete, exigiendo que Lisana se lo entregara, pero intervine con una voz que salió más firme de lo que esperaba, ordenando que nadie se moviera y que quería entender exactamente qué estaba pasando allí, en esa biblioteca que debía ser mi refugio. Lisana me miró, y en sus ojos vi una súplica silenciosa, no por misericordia, sino por justicia. Una mirada de quien sabe que la verdad es lo único que le queda y que estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias de una mentira que no era suya. Fue en ese segundo cuando supe que no era solo su destino lo que estaba en juego, sino mi propia redención, mi oportunidad de dejar de ser el arquitecto de hielo y volver a ser el hombre que mi padre, un obrero sencillo, estaría orgulloso de llamar hijo. Isabela comenzó a relatar una historia llena de huecos, diciendo que vio a Lisana tomando la joya de encima de la mesa. Una mesa donde la pieza nunca estuvo, y que ya sospechaba de la índole de esa mujer desde el primer día, porque esa gente no puede ver riqueza sin querer llevarse un trozo. Cada palabra que salía de su boca era como un clavo en el ataúd de nuestra relación de años.
y yo sentía una satisfacción amarga al saber que lo había grabado todo en mi sistema de seguridad de alta tecnología, que yo mismo diseñé para ser invisible e infalible. Dejé que hablara hasta quedarse sin aliento, hasta que se sintiera la victoriosa de la situación, mientras Lisanna permanecía callada, solo observándome, esperando el veredicto de un hombre que ella creía que estaba demasiado dopado para notar la realidad a su alrededor. El silencio que siguió a la explosión de Isabela fue ensordecedor. Era el sonido de una vida entera de falsedades desmoronándose, y pude sentir el olor de la lavanda nuevamente, dándome el valor necesario para desenmascarar a la villana ante todos los presentes. Me acerqué a Lisanna, tomé el brazalete de su mano con todo el respeto del mundo y miré la joya como si estuviera analizando los cimientos de un edificio condenado, sintiendo la mirada de triunfo de Isabela quemando en mi espalda como si ya estuviera celebrando la victoria. Le pregunté a Isabela si estaba absolutamente segura de lo que decía, si confirmaba que la joya estaba en la mesa y que Lisanna la había hurtado, y ella, con una arrogancia ciega, lo confirmó todo, llegando a jurar por su propia honra, lo cual fue el chiste más grande que he oído en mi vida. Fue entonces cuando caminé hacia mi computadora. Giré la pantalla para que ambas pudieran ver y le di al play a las imágenes que mostraban, en alta definición y con audio cristalino, el momento exacto en que Isabela plantaba el brazalete en el carrito mientras yo dormía. El color desapareció del rostro de ella de forma tan rápida que pensé que se desmayaría, y el silencio que antes era tenso, ahora se volvió mortal para sus pretensiones, viéndose acorralada por su propia maldad. La reacción de Lisanna no fue de burla o venganza, simplemente cerró los ojos y soltó un suspiro largo, como si un peso de toneladas se hubiera quitado de sus hombros, mientras Isabela empezaba a balbucear excusas baratas, diciendo que era solo una broma o que se había equivocado. No sentí ni pizca de pena, sentí solo un alivio inmenso por finalmente estar haciendo lo correcto, por estar usando mi poder y mi dinero para proteger a quien realmente lo merecía en 1900. Lugar de alimentar el ego de parásitos sociales que succionaban mi energía hacía años. Le dije a Isabela que saliera de mi casa y nunca volviera, y que mis abogados se encargarían del resto, pues no toleraría falsas acusaciones bajo mi techo, mucho menos contra alguien que había demostrado más carácter en 5 minutos que ella en una década entera. Cuando la puerta se cerró tras ella, la biblioteca volvió a estar en paz, pero era una paz diferente, una paz con sabor a nuevo comienzo y olor a justicia hecha. Algo que creí que nunca volvería a experimentar en mi mediocre vida de multimillonario. El silencio que quedó en la biblioteca después de que Isabela salió golpeando sus tacones fue algo que nunca olvidaré, porque no era aquel silencio de cementerio de antes, sino un silencio de respeto, de quien acaba de ver pasar una tormenta y dejar el cielo limpio. Miré a Lisanna y ella estaba allí, con las manos entrelazadas frente al cuerpo, sin decir ni una sola palabra de «te lo advertí», ni demostrar ningún tipo de satisfacción mezquina por la caída de la otra mujer, lo que solo probaba que su carácter estaba hecho de un material mucho más resistente que el mármol de mis columnas. Me sentí un completo idiota por haber necesitado llegar al extremo de fingir un colapso para notar que la persona que cuidaba mi refugio era la única alma honesta que quedaba en mi convivencia diaria. Y la vergüenza golpeó fuerte, haciendo que mi rostro ardiera más que si hubiera recibido una bofetada física. Caminé hacia la ventana, aquella que mantenía cerrada hace meses para no ver el sol, y con un gesto que pareció cargar toneladas de peso, quité el cerrojo y dejé entrar el aire de fuera, sintiendo que el oxígeno finalmente alcanzaba lugares dentro de mí que estaban atrofiados y secos. Lisanna se acercó al carrito de limpieza, tomó la manta que Isabela había tirado al suelo con tanto desprecio y comenzó a doblarla con una paciencia de quien sabe que las cosas buenas tardan tiempo en arreglarse, y cada movimiento suyo era una lección de dignidad que yo absorbía como una esponja. Le pregunté, con la voz aún entrecortada, por qué no se había defendido con gritos o intentado despertarme desesperadamente cuando ocurrió la trampa,
Y ella simplemente me miró con esos ojos de quien ya ha visto mucho en esta vida y dijo que la verdad no necesita ruido para existir, solo necesita tiempo. Aquella respuesta me golpeó como un puñetazo en el estómago, porque pasé años gritando mis logros al mundo a través de edificios monumentales, pero mi verdad interna estaba enterrada bajo capas de ruido corporativo y fiestas vacías que no significaban nada al final del día. Me di cuenta de que ella no era solo una empleada, era la guardiana de una sabiduría que mi dinero jamás podría comprar, una especie de enfermera que, sin usar estetoscopio, había diagnosticado la muerte de mi alegría mucho antes de que yo mismo admitiera que estaba enfermo. Le pedí que se sentara, no como un patrón dando una orden, sino como un hombre roto pidiendo consejo a alguien que claramente sabía más sobre la vida que él. Y por un momento, la jerarquía de aquella casa desapareció por completo, quedando solo dos seres humanos intentando entender el peso de un día tan intenso. Ella vaciló, miró su uniforme y luego el sillón de terciopelo italiano, pero acabó aceptando, sentándose en el borde como si estuviera lista para levantarse ante cualquier señal de peligro. Y fue allí donde empezó a contarme su propia jornada, sobre cómo la vida le había enseñado a ser resiliente. Habló de su hijo, un niño que criaba sola con el sudor de cada suelo que fregaba, y de cómo le enseñaba que el nombre de una persona es el único patrimonio que nadie puede robar. Ni siquiera las mujeres ricas con brazaletes de diamante y corazones de plástico. Escuché cada detalle sobre las dificultades de vivir en la periferia, sobre el cansancio físico que hacía que sus piernas temblaran por la noche, y sentí un nudo en la garganta al comparar los dolores de mi vida de lujo con la lucha real y vibrante que ella enfrentaba cada día con una sonrisa. Mientras hablaba, miré el piano de cola en el rincón de la sala. Aquel instrumento que yo había prohibido tocar o incluso limpiar el polvo, porque representaba la última conexión con mi difunta esposa y con la música que murió junto a ella hace 3 años. Lisana siguió mi mirada y con una valentía que solo las personas puras poseen, dijo que el piano estaba sufriendo con mi silencio, que sus cuerdas se estaban tensando de tanto guardar canciones que yo me negaba a liberar por miedo a sentir dolor. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, porque ella había tocado el punto más sensible de mi armadura, la herida que protegía con uñas y dientes, y por un segundo casi me cerré de nuevo, pero la sinceridad en su tono de voz me impidió huir de esa conversación necesaria. Se levantó, caminó hacia el piano, y con la palma de la mano, tocó levemente la madera pulida, diciendo que la música no se trata de técnica, sino de supervivencia, y que yo necesitaba volver a sobrevivir si no quería convertirme en una estatua de hielo más en esa mansión de exhibición. Aquello fue el detonante para tomar una decisión que cambiaría el curso de mi vida y la de ella, porque me di cuenta de que no podía dejar que esa mujer volviera a la rutina de invisibilidad después de haber salvado mi alma con 12 palabras y un gesto de cuidado con una manta de lana. Le dije que, a partir de ese momento, ya no sería la responsable de la limpieza, sino que quería que asumiera la gestión de la fundación que planeaba crear, un proyecto de educación para jóvenes talentos de la periferia que yo había archivado por puro egoísmo y apatía. Me miró con absoluta incredulidad, pensando que yo aún estaba bajo el efecto de los medicamentos o que era algún tipo de gratitud exagerada por lo de Isabela, pero le expliqué que no era un favor, era una necesidad mía tener a alguien con su visión al mando de algo que realmente importara. Necesitaba a alguien que supiera el valor de un par de zapatos gastados, alguien que entendiera que la arquitectura social es mucho más importante que cualquier diseño de hormigón y cristal que pudiera proyectar en una oficina de lujo. Su reacción fue llorar, pero no fue un llanto de tristeza. Fue ese desahogo de quien ha pasado toda la vida siendo probado y finalmente encuentra una puerta abierta donde solo había muros altos y cercas eléctricas. Y ver a esa mujer fuerte derrumbarse de alivio me hizo sentir más útil que todos los premios internacionales de arquitectura juntos. Prometí que lo primero que haríamos sería contratar un equipo jurídico para demandar a Isabela, no por venganza, sino para asegurar que nunca más pudiera hacerle eso a otra persona que no tuviera la suerte de tener un sistema de cámaras vigilando cada movimiento.
Quería que la justicia fuera pedagógica, que mostrara a esa élite podrida que el dinero no da derecho a pisotear la dignidad de quien trabaja honestamente. Y Lizana solo asintió, secándose las lágrimas con el delantal y recuperando su postura de roca que tanto admiraba. El sol ahora golpeaba directo en el piano y las partículas de polvo bailaban en el aire, como si la propia casa estuviera celebrando la expulsión de las sombras y la llegada de una nueva era de luz y transparencia absoluta entre aquellas paredes. Llamé a mi abogado principal frente a ella, dando órdenes expresas de cancelar todos los contratos de consultoría que tenía con las empresas de la familia de Isabela, cortando el suministro financiero que alimentaba su arrogancia y la de todos los que la rodeaban en ese nido de víboras. Fue una sensación de liberación indescriptible, como si estuviera demoliendo un edificio condenado para construir algo nuevo y lleno de vida en su lugar. Y me di cuenta de que mi poder de multimillonario finalmente estaba siendo usado para construir puentes en lugar de muros de aislamiento social. Lizana me observaba con una mezcla de admiración y respeto, y sentí que, por primera vez, yo no era solo un cliente o un patrón, sino un aliado en una guerra silenciosa que ella luchaba sola hacía décadas en el anonimato de las grandes mansiones de la ciudad. El día estaba lejos de terminar, pero la transformación ocurrida en esas pocas horas valía por una eternidad. Y sabía que a partir de ese momento, mi vida nunca más se mediría por el número de pisos de mis edificios, sino por el número de vidas que lograría tocar. Pasamos el resto de la tarde hablando sobre el proyecto de la fundación y descubrí que ella tenía una inteligencia nata para la organización y una percepción de las necesidades humanas que yo, con todos mis títulos, nunca había logrado desarrollar encerrado en mi oficina climatizada de arquitecto de hielo. Me habló de cómo pequeños cambios en el entorno pueden transformar la autoestima de un niño, y empecé a garabatear ideas en un papel, pero esta vez no eran planos de apartamentos de lujo, sino bocetos de centros comunitarios donde la dignidad sería la regla principal de convivencia. La energía en la sala había cambiado por completo. La frialdad del mármol parecía haber cedido al calor humano que emanaba de aquella charla franca, y me sorprendí sonriendo, un gesto que mis músculos faciales parecían haber olvidado cómo realizar, pero que ahora surgía de forma natural. Me di cuenta de que la verdadera riqueza no estaba guardada en los bancos de las Islas Caimán, sino que estaba sentada frente a mí, vistiendo un uniforme sencillo y sosteniendo una taza de café que ella misma se había encargado de preparar para ambos. El teléfono no paraba de sonar con mensajes de Isabela, intentando explicarse, implorando una audiencia e incluso haciendo amenazas veladas, pero bloqueé su número con una satisfacción que rozaba la euforia, sintiendo que me libraba de un parásito que succionaba mi esencia hacía demasiado tiempo. Le mostré a Lizana cómo pretendía estructurar la parte financiera de la fundación, asegurándole que tendría total autonomía para decidir dónde se aplicarían los recursos, porque confiaba más en su instinto que en cualquier algoritmo de inversión que mis gerentes de cuenta pudieran ofrecerme. Se quedó en silencio un largo rato, mirando los números y los objetivos del proyecto. Y cuando levantó la cabeza, vi una determinación en sus ojos que me dio la certeza absoluta de que había tomado la decisión más acertada de toda mi carrera profesional y personal. Era el nacimiento de una alianza improbable, el encuentro de dos mundos que la sociedad insiste en mantener separados, pero que allí, en esa biblioteca, se habían fundido en un propósito único de cura y renovación total de perspectivas. Le pregunté si quería ir a casa a descansar y contar la noticia a su hijo y a la abuela Carmen, pero dijo que prefería terminar el servicio de ese día, porque tenía un compromiso con lo que empezaba y no quería dejar las cosas a medias, demostrando una ética de trabajo que me dejó aún más impresionado. Volvió a su carrito, pero ahora ya no empujaba el peso de la humillación, empujaba la herramienta que había sido el escenario de su victoria y su liberación, y la observé trabajar con un sentimiento de gratitud que nunca creí sentir por una empleada de limpieza. Me senté al piano, el objeto que tanto temía, y dejé que mis dedos tocaran las teclas frías, sintiendo un escalofrío subir por los brazos. Pero esta vez no me detuve. Dejé que la primera nota sonara.
una nota solitaria que cortó el aire como un grito de guerra contra la tristeza. Lisana detuvo lo que hacía en el pasillo. Pude oír su silencio y entonces toqué la segunda nota y la tercera. Y pronto la biblioteca se llenó de una melodía que estuvo atrapada dentro de mí durante 3 largos y amargos años de luto y aislamiento. La música fluyó como un río que finalmente encuentra el mar, y sentí las lágrimas correr por mi rostro, pero no intenté secarlas. Dejé que lavaran la costra de hielo que protegía mi corazón, sintiendo que cada acorde era un martillazo en la prisión que yo mismo había construido a mi alrededor. Toqué para mi esposa que se fue, toqué para mi padre que me enseñó a ser un hombre de bien, y toqué principalmente para la mujer que estaba en el pasillo, aquella que me dio la manta y las 12 palabras que me trajeron de vuelta del abismo de la medicación y la indiferencia. Fue el concierto más importante de mi vida, sin público de gala, sin aplausos de críticos de arte, solo yo, mi piano y el sonido de un balde moviéndose fuera. Un dúo de vida real que sonaba más armonioso que cualquier orquesta sinfónica que haya tenido el placer de dirigir o financiar en el pasado. La casa parecía respirar conmigo, las paredes de mármol vibraban con la música y sentí que el arquitecto de hielo finalmente se había derretido, dando lugar a un hombre que estaba listo para sentir el calor del sol nuevamente, costara lo que costara. Cuando terminé la música, el silencio que siguió fue llenado por el suave sonido de los aplausos de Lisana, que estaba parada en la puerta de la biblioteca con una sonrisa que iluminaba todo el ambiente, y supe en ese momento que la prueba del falso sueño había sido la cosa más inteligente y al mismo tiempo la más desesperada que jamás había hecho. Me levanté, cerré la tapa del piano con una suavidad que no tenía antes y caminé hacia ella, extendiendo la mano para un apretón que sellaría nuestro destino de ahí en adelante como socios en un sueño de transformar la realidad de otras personas. Pasamos las horas siguientes planeando los próximos pasos, definiendo quiénes serían los primeros beneficiarios de la fundación y cómo haríamos para que su historia sirviera de inspiración para todos aquellos que se sienten invisibles ante el brillo cegador del oro y el poder mal utilizado. Sentí una energía que no tenía ni a los 20 años, una voluntad de realizar cosas que marcaran la diferencia en el mundo, no para aparecer en la portada de una revista, sino para poder apoyar la cabeza en la almohada por la noche y dormir el sueño de los justos, sin necesidad de una sola gota de medicina. La noticia sobre la expulsión de Isabela y la cancelación de los contratos se extendió como fuego en paja seca por los grupos de WhatsApp de la élite de la ciudad, y empecé a recibir llamadas de personas fingiendo preocupación, pero las ignoré todas, enfocándome solo en lo que realmente importaba dentro de aquella sala. Me di cuenta de quiénes eran mis verdaderos amigos, o mejor dicho, me di cuenta de que no tenía ninguno en ese medio, y que mi nuevo viaje sería solitario en la cima de la pirámide social, pero extremadamente bien acompañado en la base, donde la vida realmente sucede y donde el carácter se forja en el fuego de las dificultades diarias. Pedí a mi conductor que llevara a Lisana a casa ese día, en uno de mis coches blindados que raramente usaba, e insistí en bajar al garaje para abrirle la puerta, un gesto que chocó a los demás empleados, pero que para mí fue lo más natural del mundo para hacer por una reina disfrazada de sirvienta. La vi partir con la promesa de que mañana sería el primer día de una nueva vida para todos nosotros, y cuando el coche se perdió de vista, miré mi mansión y ya no vi un castillo. Vi solo una casa que necesitaba mucho más que limpieza, necesitaba alma y propósito. Subí a mi habitación, pero no fui directo a la cama. Fui al balcón y miré la ciudad abajo con sus millones de luces y pensé en cuántas Lisanas e Isabelas estaban representando sus propias historias de injusticia y superación en ese mismo momento, sin que nadie mirara. Sentí una responsabilidad inmensa sobre mis hombros, pero no era el peso muerto del dinero, era el peso vivo de quien tiene una misión que cumplir y los medios para que ocurra de forma eficaz y duradera por el bien de una comunidad entera. Tomé el brazalete de diamante que había quedado sobre la mesa y lo guardé en un cajón cerrado, no como una joya, sino como un trofeo de guerra,
un recordatorio constante de que la maldad es astuta, pero la verdad tiene ojos que ven incluso en la oscuridad más profunda del alma humana. Tomé un vaso de agua, respiré hondo el aire fresco que entraba por la ventana abierta y por primera vez en 1000 noches sentí mis párpados pesar de forma natural, sin el gusto metálico de las pastillas químicas que solía empujar garganta abajo para huir de mí mismo. Me acosté y tiré de la manta de lana que Lisana me había puesto antes. Insistí en llevarla a mi habitación y sentí la comodidad de aquel abrazo de tejido que simbolizaba el cuidado de una extraña que se convirtió en mi salvación en un día de caos absoluto. Cerré los ojos y la última imagen que vino a mi mente fue la del piano abierto, listo para ser tocado de nuevo mañana temprano, y la voz de Lisana susurrando aquellas 12 palabras que nunca revelaré a nadie, pero que son el cimiento de todo lo que construiré de aquí en adelante. Dormí un sueño profundo, el sueño de quien sabe que hizo lo correcto y que mañana el mundo sería un lugar un poco menos injusto, porque un hombre rico decidió finalmente abrir los ojos y una mujer pobre decidió nunca bajar la cabeza ante la arrogancia ajena. Fue el fin del día del vuelco, pero fue apenas el prólogo de una historia de impacto que aún estoy escribiendo, párrafo por párrafo, con la tinta de la honestidad y el papel de la redención que casi pierdo para siempre. Al día siguiente, el sol de Lawton parecía entrar por las rendijas de las cortinas con una autoridad que no permitía hace años, y desperté sin aquel peso en el pecho que solía inmovilizarme desde el primer minuto de la mañana. No necesité tantear la mesita de noche en busca del frasco de pastillas, porque mi cuerpo parecía haber encontrado un ritmo propio, una cadencia de quien finalmente expulsó las toxinas emocionales que Isabela, es su círculo de buitres, me inyectaban a diario. Me levanté y fui directo a la cocina, un lugar que raramente frecuentaba, ya que todo siempre aparecía listo ante mí. Pero hoy quería sentir el olor del café colándose, quería oír el sonido de la vida comenzando de forma simple y honesta. Encontré a Lisana ya allí, pero no estaba con el uniforme de ayer. Llevaba ropa sencilla pero arreglada, y su mirada cuando me vio no era de sumisión. Era la mirada de una socia, de alguien lista para levantar las vigas de un proyecto, mucho mayor que cualquier mansión. Ya había organizado una carpeta con anotaciones hechas a mano durante la noche, ideas sobre cómo la fundación podría empezar atendiendo a las familias que vivían en los barrios más olvidados, y sentí un orgullo inmenso por haber tenido el acierto de darle el mando de esta misión. Nos sentamos a la mesa de roble del comedor, un mueble que antes solo servía para cenas de negocios frías y calculadoras, y extendimos los mapas de la ciudad como si estuviéramos planeando una recuperación de territorio contra la indiferencia social. Lisana señalaba las áreas donde la falta de infraestructura mataba el talento de jóvenes prometedores, y yo, con mi visión técnica de arquitecto, empecé a dibujar cómo transformar galpones abandonados en centros de excelencia técnica y artística. Era un intercambio de saberes tan orgánico que me preguntaba cómo pude estar tan ciego tanto tiempo, creyendo que la inteligencia solo residía en quien tenía un diploma de Harvard colgado en la pared. Ella traía la vivencia de la calle, el conocimiento de quien sabe dónde aprieta el zapato y cuáles son las verdaderas barreras que impiden al hijo de un trabajador soñar con algo más que la supervivencia inmediata. Y yo traía los recursos y la logística para romper esas barreras de una vez por todas. El café se enfriaba en las tazas mientras nuestro entusiasmo calentaba el ambiente, y me di cuenta de que aquel era el proyecto más complejo y gratificante que jamás había firmado en toda mi trayectoria. Mientras estábamos inmersos en los planes, el interfono sonó y el guardia anunció que el abogado de la familia de Isabela estaba en el portón intentando entregar una notificación judicial, probablemente un intento desesperado de intimidación para que diera marcha atrás en las cancelaciones. Miré a Lisana, quien mantuvo la calma absoluta, y di órdenes de que no pasara del portón, avisando que cualquier comunicación ahora debía hacerse estrictamente entre los bufetes de abogados, sin visita sorpresa en mi propiedad privada.
Fue un momento de afirmación de poder, pero no de aquel poder arrogante de quien quiere aplastar al otro, sino del poder de quien establece límites saludables contra personas que tratan la ética como un accesorio desechable. Isabela creía que el mundo aún funcionaba bajo sus reglas, donde un apellido tradicional y un brazalete de brillantes compraban el silencio y la connivencia de todos, pero no contaba con que el arquitecto de 1970 Hielo finalmente había recuperado su capacidad de sentir indignación. Sentí una paz profunda al ver el lujoso coche del abogado dar media vuelta y desaparecer por la Alameda, dejando atrás solo el rastro de humo de un imperio de falsedades que empezaba a desmoronarse. Volvimos al trabajo y Lisana me habló de la abuela Carmen, diciendo que la señora se había quedado en shock al saber del vuelco y que se había pasado toda la noche orando por mí, agradeciendo que hubiera tenido el valor de ver la verdad tras la farsa montada. Aquello me conmovió de una forma que no esperaba. Saber que en algún lugar humilde de la ciudad, una mujer que ni conocía personalmente estaba emanando buenas energías para que no desistiera de mi propia humanidad. Decidí que la sede de la fundación llevaría el nombre de Carmen, como homenaje a todas las mujeres que sostienen los cimientos invisibles de esta sociedad con su fe y su trabajo duro, muchas veces sin recibir nunca un gracias a cambio. Lisana se quedó en silencio un momento, con las lágrimas brotando de nuevo, y me di cuenta de que aquel gesto significaba mucho más para ella que cualquier aumento de salario que pudiera haber ofrecido inicialmente. La conexión entre nosotros ahora era inquebrantable, un pacto de sangre y propósito que iba mucho más allá de la relación patrón y empleada, transformándonos en arquitectos de una nueva realidad para cientos de personas que necesitaban un voto de confianza. Tomé el teléfono y llamé a mi capataz de 1900. Confianza, un hombre que trabajó conmigo en mis primeros edificios y que tenía la misma ética de trabajo que Lisana, convocándolo a una reunión de emergencia esa misma tarde. Quería que la fundación saliera del papel con la misma velocidad y precisión que exigía en mis torres comerciales, pero con un cuidado redoblado en los detalles que harían de aquel espacio algo acogedor y no solo funcional. Lisana empezó a listar nombres de mujeres de su comunidad que estaban desempleadas y que eran excelentes cocineras, educadoras y organizadoras, y vi allí la formación de un equipo de élite que ninguna agencia de RRHH convencional lograría reunir. El arquitecto de hielo estaba ahora proyectando jardines donde antes solo había asfalto y amargura, y sentía que cada trazo en el papel era una forma de pedir disculpas al mundo por todos los años que pasé encerrado en mi propia burbuja de privilegios y pastillas. El día estaba solo a la mitad, pero la cantidad de vida que había pasado por aquella mesa de comedor ya superaba todo lo que había vivido en los últimos 3 años de aislamiento voluntario. Pasamos la tarde visitando los posibles locales para la sede e insistí en conducir yo mismo el coche, sintiendo el volante en las manos y la carretera bajo los neumáticos, algo que había delegado en conductores por pereza y desánimo existencial durante demasiado tiempo. Ver la ciudad a través de los ojos de Lisana era como redescubrir un mapa que creía conocer, pero que en realidad estaba lleno de puntos ciegos que elegía ignorar para no arruinar mi visión estética perfecta y estéril. Cada esquina tenía una historia de lucha que ella compartía conmigo. Cada edificio que yo mismo había proyectado parecía diferente ahora, más frío y distante de la realidad de las personas que caminaban bajo sus sombras inmensas e impersonales. Empecé a entender que la belleza de una obra no está en su altura o en el material de la fachada, sino en la forma en que interactúa con la vida de las personas y si ofrece algo de valor para el alma de quien pasa por allí cada día. Lisana era mi brújula moral en aquel nuevo territorio, guiándome lejos de mis propios prejuicios y mostrándome que la verdadera arquitectura de impacto es aquella que reconstruye la esperanza de quien ya había desistido de soñar con un futuro mejor. El sol empezó a ponerse y volvimos a la mansión, pero esta vez no sentí ganas de esconderme en la oscuridad de la biblioteca. Quería mantener las luces encendidas. Quería que la casa supiera que su dueño estaba de vuelta y de vuelta para quedarse.
Invité a Lisana a cenar conmigo, esta vez una comida de verdad, preparada por ambos en la cocina, con conversaciones que no involucraban cifras o plazos de entrega, sino sueños y planes para el futuro de la Fundación Carmen. Mientras cortábamos los condimentos y oíamos el sonido de la comida al fuego, me di cuenta de que la simplicidad de aquel momento era lo que siempre busqué en fiestas de gala y nunca encontré, pues la autenticidad no puede ser ensayada ni comprada con tarjetas de crédito ilimitadas. El sabor de aquella comida, hecha con manos que conocían el valor del esfuerzo, fue la mejor experiencia gastronómica de mi vida y sentí que mi paladar también estaba siendo curado, así como mi corazón y mi mente que ahora estaban libres de las sombras de la medicación. La noche cayó sobre Lawton, pero para mí era como si un nuevo amanecer estuviera comenzando. Un ciclo de luz que pretendía mantener encendido con todas mis fuerzas y con la ayuda de mi nueva y más fiel aliada. Después de la cena, acompañé a Lisana hasta la puerta y vi cuando llegó el coche que asigné para ella, sintiendo una satisfacción genuina al saber que volvería a casa con la cabeza alta y con la noticia de que ahora era la directora de un proyecto revolucionario. Volví adentro y caminé hasta el piano, pero esta vez no sentí miedo. Sentí una alegría desbordante que necesitaba notas musicales para expresarse de forma completa. Toqué una melodía vibrante, llena de saltos y ritmos que celebraban la vida y la superación. Y podría jurar que la casa sonreía conmigo, con las ventanas abiertas, dejando que el sonido resonara por el jardín y por el vecindario que siempre me consideró un fantasma excéntrico. Ya no era el fantasma de una tragedia pasada, era un hombre vivo, un arquitecto que había descubierto que su mejor proyecto aún estaba por venir y que no sería de hormigón, sino de gente y de dignidad recuperada. La música paró, pero su eco siguió vibrando dentro de mí y supe que aquella noche sería la primera de muchas en las que dormiría sin miedo a lo que el mañana me traería, pues ahora era el señor de mi propio destino. Subí las escaleras con pasos firmes, sintiendo cada escalón como una conquista sobre mi antigua apatía, y cuando entré en mi cuarto, la manta de lana de Lisana seguía allí, un símbolo de cuidado que decidí que nunca saldría del pie de mi cama para recordarme siempre de dónde vino mi salvación. Me miré en el espejo y vi a un hombre diferente, con los ojos brillando y la postura de quien tiene un propósito claro, alguien que ya no se deja abatir por mentiras de gente pequeña como Isabela y sus secuaces de élite. Me acosté y en lugar de rumiar las injusticias del pasado, empecé a planear las reuniones del día siguiente, los contactos con la prensa para anunciar la fundación y las estrategias para proteger a Lisana de cualquier represalia. El sueño vino rápido. Un sueño restaurador y profundo, sin pesadillas de caídas o asfixia, solo el descanso merecido de un guerrero que venció su batalla más difícil, la batalla contra su propio desierto interno y contra la ceguera del alma. Estaba listo para lo que viniera, pues ahora tenía la verdad a mi lado y una misión que valía más que todo el oro del mundo, y eso era todo lo que necesitaba para ser feliz de verdad. A la mañana siguiente, mi bandeja de entrada estaba saturada de mensajes de socios y amigos, queriendo saber qué había pasado con Isabela, pero respondí a todos con una nota oficial corta, diciendo que la ética sería ahora el único criterio de asociación en mi empresa y vida personal. Vi la desesperación de algunos que dependían de mis recomendaciones para mantener sus lujos y sentí un poco de desprecio, pero pronto me enfoqué en lo que importaba. La primera reunión oficial de la Fundación Carmen en la biblioteca de mi mansión. Lisana llegó temprano, trayendo consigo una energía de renovación que contagiaba a todos los empleados de la casa, que ahora trabajaban con más alegría al ver que se había hecho justicia y que una de los suyos había sido elevada a un cargo de liderazgo. El clima en la mansión había cambiado drásticamente. El olor a lavanda era ahora la marca registrada de cada habitación, y las ventanas abiertas permitían que la vida entrara y saliera libremente. La primera reunión fue un éxito absoluto, con metas claras y un cronograma de obras para el primer centro comunitario, que dejaría a cualquier arquitecto de renombre envidioso de la funcionalidad y belleza del proyecto social que estábamos gestando allí. Isabela intentó una última jugada, enviando un mensaje de audio lloroso, pidiendo perdón y diciendo que había actuado por amor y desesperación. Pero ni siquiera terminé de escucharlo,
borrando la grabación y bloqueando el contacto definitivamente de mi vida. Me di cuenta de que personas como ella no cambian, solo cambian de máscara según la conveniencia, y que mi energía era ahora demasiado preciosa para desperdiciarla con quien solo quería arrastrarme de vuelta al pantano de la futilidad. Miré a Lisanna, concentrada en una hoja de presupuesto, y sentí una gratitud eterna por haber cruzado mi camino aquel día del falso sueño, pues sin aquella prueba desesperada, aún estaría hundido en pastillas y rodeado de traidores. La vida tiene estos vuelcos cinematográficos, pero la diferencia es que aquí no había guión preescrito, solo la elección consciente de un hombre en busca de redención y la integridad inquebrantable de una mujer que nunca se vendió por migajas de poder. El impacto de aquel cambio empezaba a sentirse en toda la ciudad, y sabía que el nombre de Rodrigo Carvalho sería recordado no por los edificios que construí, sino por las vidas que ayudé a reconstruir junto a mi nueva y mejor amiga. Salimos a almorzar a un restaurante sencillo, el favorito de Lisanna, y me sentí más a gusto allí, entre personas reales y conversaciones sinceras que en cualquier banquete de 5 estrellas que haya frecuentado por obligación social. El contraste era enorme, pero la sensación de pertenencia era real. Y me di cuenta de que pasé toda la vida intentando destacar de la multitud cuando lo que realmente necesitaba era reconectarme con ella para entender el propósito de mi existencia. Lisanna me enseñó sobre la economía del compartir, sobre cómo un poco de recursos en manos de quien sabe qué hacer puede generar milagros, y me sentí un alumno principiante en la escuela de la vida real. El mundo exterior seguía girando con sus injusticias y sus brazaletes plantados, pero dentro de nosotros había una fortaleza de integridad que nada ni nadie podría derribar, pues estaba cimentada en valores que el tiempo no corroe. El almuerzo terminó con un brindis de jugo de fruta fresca, celebrando nuestra alianza y el inicio de las obras de la primera sede de la Fundación Carmen, que sería el hito inicial de una transformación sin precedentes en aquella región de Lawton. Al volver a la empresa, fui recibido con miradas de sorpresa por mis empleados veteranos al ver a Lisanna a mi lado, pero me encargué de presentarla formalmente como la nueva gestora del brazo social del Grupo Carvalho, dejando claro que su palabra tenía el mismo peso que la mía. Vi la admiración crecer en los ojos de algunos y el miedo instalarse en los de aquellos que sabían que sus conductas no eran las más limpias, y supe que la limpieza que Lisanna comenzó en mi mansión ahora se extendería a todo mi imperio corporativo. No aceptaría más desvíos éticos ni el silenciamiento de quien está en la base, y usaría mi influencia para garantizar que la justicia fuera la regla y no la excepción en todas mis obras y oficinas. Lisanna asumió su nueva mesa con una naturalidad impresionante, y en menos de 2 horas ya estaba resolviendo problemas de logística que mis gerentes graduados tardaban días en gestionar, probando que la experiencia práctica vale más que 1000 teorías. El día fue productivo y lleno de significado, y sentí que estaba finalmente viviendo la vida que mi padre siempre soñó para mí. Una vida de trabajo duro, honestidad y respeto por el prójimo, independientemente del saldo bancario. Llegó la noche e insistí en llevar a Lisanna a su casa, pues quería conocer a la abuela Carmen personalmente y agradecerle por todo lo que había hecho por mí a través de sus oraciones y del ejemplo de nieta que crió con tanto sacrificio. La casa era sencilla, pero exhalaba un perfume de limpieza y comida casera que me trajo recuerdos de mi infancia humilde, antes de convertirme en ese arquitecto de hielo que se perdió en el camino de la fama fácil. El encuentro con la señora Carmen fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Me abrazó como si fuera un hijo que volvía de una guerra distante, y sentí una paz que ninguna medicación del mundo lograría proporcionarme jamás. Tomamos café con pastel, reímos con las historias de infancia de Lisanna, y prometí que cuidaría que la fundación hiciera justicia a su nombre, transformando el dolor de tantos jóvenes en esperanza real. Salí de allí con el corazón rebosante de una alegría que no sabía que existía, y mientras conducía de vuelta, me di cuenta de que la verdadera mansión es la que construimos dentro de nosotros con ladrillos de bondad e integridad absoluta.
Llegué a casa y la biblioteca parecía esperarme con los brazos abiertos, pero esta vez fui a la mesa de dibujo y empecé a trazar planes para el futuro, sintiendo que mi creatividad había sido desbloqueada por una llave de oro que Lisana me entregó sin querer. Dibujé centros comunitarios que parecían catedrales de luz, escuelas que eran verdaderos templos del conocimiento y viviendas populares que respetaban la dignidad humana en cada detalle funcional. Sabía que a partir de ahora mi nombre se asociaría a la reconstrucción de vidas y que el brazalete de Isabela sería solo una nota al pie olvidada en una biografía que ahora ganaba capítulos de impacto real. Cerré los ojos para dormir y sentí la manta de lana sobre mis pies, recordándome que la revolución comenzó con un gesto simple de cuidado y con 12 palabras susurradas en la oscuridad por una mujer que se negó a ser invisible. El día terminó con la certeza de que la justicia y la emoción pueden caminar juntas para transformar el mundo, y yo era el arquitecto con la suerte suficiente para firmar esta obra maestra de la vida real junto a mi más honesta compañera de viaje. Los días que siguieron a aquella noche en casa de la abuela Carmen fueron como una sucesión de bautismos, donde cada decisión servía para lavar un poco más aquella costra de arrogancia que dejé crecer sobre mi piel. Llegaba a la oficina y ya no sentía el deseo de encerrarme para evitar el mundo real. Al contrario, circulaba por los departamentos hablando con todos. Lisana ya estaba allí, en su nueva sala junto a la mía, para que pudiéramos intercambiar ideas sin barreras, formales. El proyecto de la Fundación Carmen volaba, y me di cuenta de que su eficiencia venía de un sentido de urgencia. En la periferia, un día de retraso puede significar una oportunidad perdida para un joven. Veía el brillo en sus ojos al contratar al equipo, y cada contratación se hacía con un rigor ético que me dejaba boquiabierto. Ella olía la falsedad de lejos, protegiendo nuestro sueño como una leona. La repercusión de mi cambio atrajo a la prensa, queriendo saber por qué el arquitecto de hielo había decidido invertir millones en proyectos sociales. Le pregunté a Lisana si quería aparecer a mi lado, pero con su sabiduría dijo que el impacto no necesitaba focos sobre ella, sino sobre los resultados. Aquella humildad me dio un nudo en la garganta. Yo pasé la vida buscando portadas, y ella solo quería que el trabajo hablara por sí mismo. Decidimos dar una única rueda de prensa en la biblioteca, donde todo comenzó, para que el escenario de la injusticia fuera ahora el palco de 1950, una nueva era de dignidad. Preparé mi discurso con las palabras de humanidad que ella me enseñó, y sentí que, por primera vez, no vendía un producto, compartía una verdad que me liberó de mi propia prisión de oro. Llegó el día de la prensa, y la mansión estaba llena. Estaba nervioso, pero Lisana pasó por el pasillo y tocó mi brazo, dejando ese rastro de lavanda que era mi calmante natural, recordándome que la verdad no necesita ensayo. Al entrar y ver las cámaras, no vi al público, vi el piano abierto, la manta en el sillón y la imagen de aquella empleada humillada por una mentira vil. Empecé a hablar y mi voz no tembló. Conté la historia del brazalete, cómo me drogaba para huir del dolor y cómo un gesto simple me trajo de vuelta. El silencio en la sala era profundo. Se oía la respiración de los presentes. Me di cuenta de que no era solo una noticia de economía. Era una lección de moral que golpeaba el corazón de una ciudad que solía cerrar los ojos ante la desigualdad. Anuncié la Fundación Carmen y la inversión en centros de tecnología en zonas carentes, y el ruido de los flashes fue ensordecedor, pero yo solo miraba al fondo, donde Lisana sonreía discretamente. Algunos periodistas cuestionaron si era marketing, y respondí que mi imagen ya no importaba, importaban las vidas transformadas. Mostré los proyectos enfocados en la funcionalidad humana, la luz natural y la seguridad para los niños. Fue mi mejor actuación pública porque cada frase estaba cargada de indignación y emoción. La rueda de prensa terminó y sentí que un peso inmenso salía de mis hombros. Acababa de poner el último ladrillo de la base de mi nueva vida. Isabela intentó atacarme en redes sociales, pintándome como alguien inestable y manipulado, pero su táctica fracasó. El público, harto de su arrogancia, defendió a Lisana y surgieron otros relatos de maltrato por parte de la vilana de élite, creando una ola de indignación que la enterró en su propia maldad.
Vi su imperio social desmoronarse, marcas, cancelando contratos y amigos, alejándose de la podredumbre expuesta. No sentí placer, sentí alivio técnico, como quien quita escombros, y enfoqué mi energía en proteger a Lisanna y su familia de cualquier represalia. Contraté seguridad para su casa de forma discreta, para que supieran que el arquitecto de hielo era ahora su escudo contra cualquier tormenta del pasado. La primera obra de la fundación comenzó un lunes e insistí en que Lisanna diera el primer mazazo simbólico a la pared de Mintzintas, un viejo galpón que sería nuestra primera escuela. Ver a esa mujer que antes sostenía una escoba con tanta dignidad, sosteniendo ahora una herramienta de construcción ante la comunidad, fue emblemático. Los vecinos se acercaban con esperanza y yo pasaba el tiempo escuchando sus sugerencias, anotando todo en mi cuaderno de obras, mi objeto más precioso ahora. Entendí que la arquitectura ocurre en el barro y el sudor, y Lisanna era el puente perfecto. El día terminó con una barbacoa comunitaria donde comí en platos de plástico y hablé con los obreros, sintiéndome más en casa que en cualquier ático de lujo. Mientras las obras avanzaban, mi salud mental mejoraba. Ya no necesitaba pastillas, pues mi rutina tenía un sentido emocional que llenaba los vacíos. Estudiaba materiales sostenibles, queriendo que cada centavo se optimizara para ayudar a más gente con la mejor calidad arquitectónica. Lisanna era mi consejera en todo, incluso en cómo lidiar con el luto de mi esposa, que ahora veía con una nostalgia mansa y no con parálisis. Ella me enseñó que la vida son ciclos y que a veces todo debe derrumbarse para reconstruir sobre roca. Nuestra amistad se volvió el pilar central de mi existencia, una alianza de respeto mutuo entre dos vidas que se cruzaron de forma providencial. La abuela Carmen se volvió constante en mi vida. La visitaba semanalmente para oír historias de un tiempo donde la gente se importaba más entre sí. Me trataba con una ternura que nunca recibí en mi clase social. Y entendí que la verdadera nobleza está en acoger sin juicios. Entendí que mi riqueza solo tenía valor si era herramienta de transformación, y que yo era solo un administrador temporal de recursos que debían servir al bien común. Carmen decía que mi encuentro con Lisanna fue un milagro de ojos abiertos, y yo estaba de acuerdo. Si no hubiera fingido aquel sueño, nunca habría despertado a la belleza del alma humana bajo mi propio techo. Su sabiduría era el cemento de mi nueva personalidad. Meses después, se terminó la primera sede de la Fundación Carmen, un edificio magnífico lleno de luz y paz. El día de la inauguración no hubo alfombra roja ni VIPs. Los invitados de honor eran las familias del barrio y los obreros. Vi a Lisanna subir al escenario y el silencio de la multitud fue el máximo respeto por una mujer que probó que la integridad es el arma más poderosa contra la mentira. Habló de cómo la educación salva vidas, igual que el cuidado salvó la mía, y vi lágrimas en rostros rudos, todos sintiendo que finalmente eran respetados por el sistema. Fue el momento más glorioso de mi carrera, ver un edificio mío ocupado por la alegría genuina de un pueblo antes excluido. Tras la ceremonia, caminamos solos por los pasillos, sintiendo el olor a pintura fresca y el eco de las voces, sabiendo que era el inicio de una revolución silenciosa. Agradecí a Lisanna por no rendirse conmigo cuando yo era solo hielo y amargura, y por tener el valor de ser verdadera en un mundo de mentiras ensayadas. Ella sonrió y dijo que yo ya tenía todo dentro de mí. Solo necesitaba que alguien limpiara el polvo de mi alma para que la luz brillara de nuevo. Salimos y el sol se ponía con colores que nunca noté antes. Sentí gratitud por estar vivo y despierto. La vida es corta para vivirla en un falso sueño, y yo estaba listo para vivir cada segundo con honor. Isabela se mudó de la ciudad, huyendo de la vergüenza, pero la mancha en su carácter la seguiría, pues la verdad tiene memoria. Yo nunca. Me sentí tan en casa en Lawton, circulando entre la mansión y la periferia sin máscaras. La Fundación Carmen se volvió modelo para otras ciudades, y empecé a dar charlas sobre arquitectura social, siempre llevando a Lisanna para compartir su visión humana. El impacto de nuestra historia cruzó fronteras, inspirando a otros a mirar con empatía, probando que un cambio empieza con valor. Seguí proyectando edificios, pero ahora cada uno tenía el alma de Lisanna y la sabiduría de Carmen.
transformando el hormigón frío en espacios de acogida verdadera. A veces pienso qué habría sido de mí si nunca hubiera hecho aquella prueba, si hubiera seguido siendo el arquitecto de hielo, rodeado de falsedad y pastillas. El escalofrío que siento es el recordatorio de que la suerte me sonrió disfrazada de tragedia y que la injusticia contra Lisana fue el bisturí que extirpó mi indiferencia. Miré el brazalete en el cajón, aquel objeto falso que casi causó un daño real, y entendí que el mal es estúpido y deja rastros, mientras el bien construye legados que el tiempo no borra. Sentí una paz inmensa y supe que mi misión empezaba ahora, pues había muchas piedras en el camino de gente honesta que yo debía ayudar a quitar con mi nueva conciencia. Dios puso en mis manos un nuevo proyecto a través de una manta y 12 palabras de una mujer extraordinaria. Lisana se volvió mi familia, la hermana que nunca tuve, y la socia ideal que no encontré en las juntas directivas. Veíamos las victorias de los jóvenes de la fundación, y cada diploma era una medalla en mi pecho, validando que el dinero finalmente servía a su propósito más noble, elevar la condición humana. Entendí que la justicia no ocurre solo en tribunales, ocurre en el día a día al dar voz al silenciado. El impacto emocional de ver a una madre llorar de alegría al ver a su hijo entrar en la universidad era algo que ningún beneficio corporativo podía igualar. Era rico, sí, pero ahora mi riqueza se medía en sonrisas cultivadas y en la paz que sentía al dormir cada noche sin miedo al amanecer. Hoy, la mansión no es un mausoleo, es un centro de mando para el bien, donde la ética es el único requisito. La biblioteca, antes escenario de mi desesperación, es donde Lisana y yo planeamos el futuro, con la manta de lana siempre cerca para recordar de dónde venimos. La música del piano resuena con celebración, una composición de vida que toco para quien quiera oír, sin miedo a la vulnerabilidad. Aprendí que el secreto de una obra no es el hormigón, sino el carácter de quien la construye, y que la arquitectura más difícil es reconstruir la dignidad humana. Soy Rodrigo Carvalho, el hombre que despertó de un falso sueño para encontrar la realidad más bella, que la justicia y la emoción pueden cambiar el mundo, una vida a la vez. La lección que dejo es simple: nunca subestimes el poder del cuidado ni dejes que tu posición te ciegue ante la luz de los demás. La injusticia puede ser ruidosa, pero es hueca y se derrumba ante la verdad. Encontré mi salvación en un carrito de limpieza y en manos trabajadoras, y hoy soy un hombre completo por la paz de ser justo y presente. El relato termina, pero el impacto de aquel día continuará, recordando que la vida siempre ofrece una manta de cuidado para quien está dispuesto a abrir los ojos. Termino con el corazón ligero, listo para el siguiente capítulo de esta jornada de redención. El silencio tras publicar este relato fue terapéutico, pero la vida siguió exigiendo que fuera el hombre que prometí ser. La verdadera batalla era no volver al aislamiento ante nuevos problemas. Lisana se volvió mi conciencia, entrando en mi oficina cuando me veía preocupado para recordarme que cada número era la vida de un niño. Expandimos la fundación a otras ciudades que sufrían el mismo abandono, viajando en camionetas polvorientas en lugar de jets privados, sintiendo el olor de la tierra y la voz del pueblo. La utilidad pública era un combustible más potente que cualquier cafeína, y mi creatividad floreció diseñando escuelas que ahorraban energía para reinvertir en más becas. Estaba construyendo comunidad, no solo edificios, y el orgullo de ver al primer grupo graduarse superaba cualquier logro anterior. Isabela intentó un último recurso legal por daños morales, pero se volvió en su contra cuando presentamos más testimonios de otros empleados abusados. Fue condenada a pagar una indemnización que revertimos íntegramente a la asistencia jurídica de la fundación. Fue justicia poética. Su veneno fue el antídoto para otros sin voz. Vi la noticia y no sentí venganza, solo el alivio de quitar un obstáculo del camino. Brindamos con café en la biblioteca junto al piano abierto, simbolizando que nuestra música no callaría más por miedo. La vida pulsaba en la mansión y sabía que lo que empezamos crecería mucho después de nosotros, pues plantamos integridad en suelo fértil. Nuestra jornada atrajo a otros empresarios cansados de la vacuidad y me volví mentor para ellos.
compartiendo mi historia como alerta de lo fácil que es perderse sin una Lisana cerca. La fundación creció, atendiendo a mujeres vulnerables, y el nombre de Carmen se volvió símbolo de fuerza estatal. Sigo tocando el piano, dedicando notas a los niños de nuestros centros, que ahora creen que el cielo es el punto de partida. Soy afortunado, no por los miles de millones, sino por el valor de despertar a tiempo y ver que la riqueza es la conexión humana. La redención es posible para quien encara su sombra y ayuda a quien está en el oscuro. Si llegaste hasta aquí, tu vida también puede tener un vuelco. Decide abrir los ojos a los cuidados a tu alrededor y enfrenta a las Isabelas de tu camino. La justicia y la emoción no son debilidad, son los cimientos de una existencia que valga la pena. Sigo en Lawton proyectando el futuro con Carmen y Lisana, sabiendo que cada día es oportunidad de ser humano. El impacto de una vida son las huellas en el corazón ajeno y pretendo dejar las mías marcadas en esta ciudad que me dejó renacer. Duerman bien, despierten mejor y nunca olviden que la verdad siempre brilla, incluso a través de las grietas de un alma que un día estuvo congelada. Este es mi final, pero para muchos es solo el comienzo. Terminé de escribir y sentí que compartimentar esta jornada fue mi última limpieza espiritual. La vida en Lawton sigue, con la Fundación Carmen a todo vapor y el piano como banda sonora de un hogar con alma. Lisana es mi brazo derecho, recordándome que la arquitectura sirve a las personas y Carmen nos bendice con su sabiduría inigualable. Miro mi reflejo y no veo a un multimillonario dopado, veo a un hombre que encontró redención y entiende que la mayor obra de arte es la propia integridad. El impacto no termina aquí, se replica cada vez que un joven entra en un centro y se siente visible y valorado. La justicia y la emoción me salvaron y espero que este relato sea chispa para quien se siente asfixiado en su burbuja. No importa tu posición, la verdad es moneda universal y el carácter es el único patrimonio que te llevas. El falso sueño fue mi despertar y la manta de lana fue el abrazo más cálido, probando que el cuidado genuino tiene valor infinito. Cierro este desahogo con la certeza de que hice lo correcto y que cada ladrillo futuro estará en suelo de honestidad. La redención es elección diaria y elijo ser el hombre que Lisana y Carmen creen que puedo ser. Si leíste hasta aquí, es porque algo tocó una herida o un sueño en ti. No salgas igual de este texto. El mundo tiene Isabelas que plantan mentiras, pero también Lisanas que solo necesitan respeto para transformar todo en luz. No esperes a tocar fondo para notar a los demás. Abre los ojos ahora. Soy Rodrigo Carvalho y hoy duermo el sueño de los justos, libre de mentiras y lleno de propósito. Nuestra historia apenas comienza y el impacto que causaremos probará que la bondad siempre vence a la arrogancia. Si esta historia te impactó, no guardes el sentimiento. El mundo necesita ver que la verdad prevalece. Deja tu like si crees en la integridad y suscríbete a Historias que Impactan. Comenta, ¿has visto una vuelta del destino donde la justicia triunfó? Quiero leerte y continuar esta cadena de verdad contigo.